Buenas tardes a todos los asistentes. Nos encontramos una vez más en este ciclo de charlas que hemos iniciado en el capítulo de Ingenieros Civiles y Sanitarios del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Piura. En esta oportunidad tenemos al ingeniero Manuel Borja, quien nos va a hablar sobre los riesgos en obras públicas, una nuevas circunstancias que se presentan a raíz de la pandemia. El ingeniero Manuel Borja es ingeniero civil, tiene una maestría en gerencia de obras y construcción, especialización en gestión de calidad. Ha sido especialista en diseño geométrico de vías. El año pasado nos acompañó acá en el Consejo a dictar un curso sobre esto, específicamente gestión de riesgos. Y nuevamente, a raíz de la extensión para poder colaborar, como sabrán, estas charlas, lo que se recaude de los certificados serán donados en la compra de implementos de seguridad para el Hospital Santa Rosa, uno de los hospitales de Piura que adolece de la falta de estos elementos. Bueno, sin nada más, doy paso al ingeniero Manuel Borja y espero que esta charla sea de su agrado. Ingeniero, lo veo. Bien, gracias Gastón. Bueno, un saludo para todos los ingenieros, a todos los colegas que están asistiendo a este Zoom, a esta conferencia virtual, y esperando pues que se encuentren bien de salud, ¿no? En esta cuarentena. Bueno, ya pasamos de la cuarentena, ¿no? Ya estamos, creo que es el día 60, ya me parece. Y bien, voy a pasar a compartir algunas diapositivas para centrarnos en el tema. Y bueno, y aclarar un poco también por el nombre que le estamos dando a esta conferencia. Esta conferencia, más que una conferencia, yo diría puede ser un conversatorio, porque siempre vamos a aprender de alguien más cosas nuevas, opiniones nuevas, más aún cuando hay mucha incertidumbre en estos días. Esta no es una conferencia que tenga que ver con la ley de contrataciones de obras públicas, ni es una conferencia tampoco de todos los protocolos de seguridad que hay actualmente, con algunas directivas que ha sacado Vivienda y Transportes para evitar contagios. Esta conferencia lo que busca es hacer una planificación de los riesgos que se van a enfrentar cuando se reinicien las obras públicas, ¿no? Entonces es una conferencia de riesgos, ¿no? Y lógicamente se le puso gestión de riesgos para el reinicio de obras, porque nos encontramos ya en un escenario totalmente diferente al que probablemente hayamos empezado hace unos meses atrás. Y sobre todo las nuevas obras que se van a convocar, ¿no es cierto? ¿Cómo deben enfocar ellos su plan de gestión de riesgos? Que ahora ya es un requisito indispensable a nivel del expediente técnico y también a nivel de ejecución y supervisión de obra. Entonces, la conferencia se denominó Gestión de Riesgos para el Reinicio de Obras Públicas post-cuarentena. Bien. Bueno, estos son los contenidos que normalmente lo dictamos en un curso taller de 20 horas. Lo voy a pasar nomás. Y como les estaba diciendo, actualmente nosotros enfrentamos un escenario diferente donde no solamente vamos a tener problemas relacionados al tema de corrupción, no solamente vamos a tener problemas relacionados al tema de la deficiente calidad de los expedientes técnicos o la deficiente calidad del producto terminado, no solamente vamos a tener problemas relacionados a todos los vacíos legales que tiene la ley de contrataciones y el reglamento, sino básicamente nos vamos a enfrentar a este nuevo agente, ¿no? Que va a poner en jaque y ha puesto en jaque la economía mundial, y lógicamente el Perú no ha sido la excepción. Entonces, ¿qué nuevos riesgos se van a presentar, ¿sí?, con la presencia del COVID? ¿No? ¿Cómo podría afectar a la obra reiniciar un proyecto sin tener un plan de gestión de riesgos adecuado y sobre todo sin tener un plan de respuesta? Esa es la intención de la conferencia. Bueno, y justamente lo que buscamos es de que en los proyectos se implementen estos planes de gestión de riesgos para poder disminuir la incertidumbre y disminuirlo a un nivel que sea de alguna forma medible e inclusive también evaluar su costo. ¿Cuánto me representa el costo de rehacer nuevamente o comenzar la obra? ¿Y cuál es el costo del riesgo que yo voy a asumir? Eso es lo que busca un plan de gestión de riesgos. Bien, y los riesgos no solamente se tienen que evaluar
¿no? Se pasó la diapositiva. Se tienen que evaluar no solamente a nivel de la elaboración del expediente, sino que tienen que evaluarse también riesgos a nivel de la licitación, riesgos a nivel de la ejecución y riesgos inclusive a nivel de la liquidación y recepción de obra. Son 4 etapas totalmente distintas, inclusive con involucrados totalmente diferentes, pero que están íntimamente relacionadas. Entonces, actualmente el OCE hay una directiva para la gestión de riesgo que solamente enfoca el tema de construcción nada más, ¿no? Le dice al contratista que vaya viendo semanalmente los riesgos, cómo van aumentando y disminuyendo. Pero cuando uno hace esto, lo lleva a la práctica y analiza los proyectos que tenemos en las obras públicas, nos damos cuenta que la gestión de riesgos tiene que empezar mucho más atrás, ¿no? En otro nivel de toma de decisiones. Y me refiero que aquí tiene que haber una gestión de riesgos previa a la elaboración del expediente técnico. Aquí podríamos decir que podría estar la cura de todos los males, bueno, parte de todos los males que tenemos en las obras. Entonces son 4 niveles de gestión de riesgos. O sea, falta mucho todavía que hacer, falta mucha normativa, mucha casuística que en algún momento el OCE o el MEF tendrían que empezar a implementar. ¿Sí? Bueno, algo rápido para solamente centrar la idea, esto lo voy a pasar rápidamente. ¿Dónde empieza el tema de gestión de riesgos? Esto empieza en el año 2006. Fíjense, ya tenemos 12 años ya. Perdón, 12 años, ya tenemos 14 años, ¿no es cierto? En la Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, ¿sí? Y en esta ley, en un artículo del Sistema de Control Interno, decía claramente, ¿no?, que las entidades tienen que hacer una evaluación de riesgos, ¿no?, para identificar, analizar y administrar cualquier evento, ¿no?, cualquier evento, ¿sí?, que puedan afectar adversamente al cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades y operaciones institucionales. O sea, desde el año 2006 ya la ley te faculta para que tú implementes esta evaluación dentro de tus procesos. Lo que pasa es que muy pocas instituciones le hicieron caso a esta ley, hubo muy poca difusión también en algún momento, y se pensaba que esto era un tema más de control interno del OSI, de la Contraloría, cosas de ese tipo, ¿no? Pero si nosotros evaluamos bien la definición, aquí te dice que tú tienes que evaluar cualquier evento, ¿ya? Evento, eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, que pueda atentar contra el cumplimiento de los objetivos institucionales. Y ojo, objetivo institucional no solamente es de repente celebrar el Día del Obrero, organizar los comedores populares. No, los objetivos institucionales también están relacionados con el tema de construcción, con el tema de obras. Porque si yo ejecuto como entidad un saneamiento, ejecuto como entidad una posta médica, ¿no es cierto?, y hay un evento que se presenta y atenta contra el cumplimiento del objetivo de calidad de esa obra, eso es gestión de riesgos también. Si un municipio inclusive quiere comprar, no sé, papel, eso también es una actividad del municipio y también tiene riesgos. Entonces, esta ley es muy amplia. Esta ley te dice que cualquier actividad que tú hagas, tienes que implementar una gestión de riesgos, cualquiera que sea. Inclusive, por ejemplo, ahora con el tema del COVID, la entrega de canastas, ¿no?, a nivel local. Esa es una actividad municipal o regional. Eso también debió de ir acompañada de un plan de gestión de riesgos. Y miren todos los problemas que han habido durante la entrega de canastas, ¿no? Entre corrupción, ¿no?, hasta canastas que no llegaban a su destino, ¿no es cierto?, o canastas que le entregaban a personas que no correspondían, o canastas que tenían menos del peso de lo debido, ¿no? Entonces, gestión de riesgos es gestionar todo eso, ¿no?, planificarlo y ver cuáles son todos esos escenarios, ¿sí? Y bueno, y poco a poco estas ideas han ido madurando, hasta que en algún momento el OCE, ¿no?, empezó ya a sacar su directiva, ¿sí? Se modificó la ley de contrataciones en el año 2017 y ya también acá en la ley ya incluían que en los contratos de obra tendrían que implementarse el tema de gestión de riesgos, ¿no? Se modificó el reglamento de igual manera. Esto lo voy a pasar rápido porque esto ustedes lo pueden leer en el reglamento de contrataciones, y donde ya inclusive los factores de evaluación, ¿no?, para un consultor, un contratista, ¿no?, la administración de riesgo también ya son puntajes dentro de la calificación. En los contratos también tiene que incluirse una cláusula del tema de gestión de riesgos,
Ya hay funciones específicas para el inspector o supervisor, ¿no? Donde tiene que ir anotando en el cuaderno de obra en forma semanal la evolución de los riesgos que se han identificado en el proyecto, ¿sí? Y eso es obligatorio, ¿no es cierto? Anotarlo en el cuaderno de obra. Ahora que se vienen ya los cuadernos de obra digitales, ¿no? Que fue una propuesta que se hizo en Lambayeque hace unos 5 o 6 años atrás, y que ahora poco a poco está tomando más fuerza, y más aún ahora pues que la pandemia nos obliga a utilizar herramientas virtuales, yo creo que es el escenario perfecto para que los cuadernos de obra digital se lleguen a implementar en las obras públicas. Entonces, el tema de gestión de riesgos también te va a servir a ti para que solicites ampliaciones de plazo, solicites los adicionales, ¿cierto? Modificaciones contractuales, porque tiene que haber un riesgo que ha identificado y que tiene que haber afectado probablemente a la ruta crítica, ¿no? Y si tienes una ampliación de plazo, pues tiene que haber afectado a la ruta crítica, pero a nivel de costos tal vez no, ¿no? Porque pueden ser partidas que se afecten, que no están dentro de la ruta crítica, pero que sí te genera mayores costos. Entonces, hay que identificar qué riesgo afectó a ese costo y nuevamente cuál es el adicional que se tiene que gestionar, ¿sí? Entonces, esto es la normativa existente. Bueno, existen normas internacionales también para la gestión de riesgo, la ISO 31000 en el año 2009, que también te dan algunas directivas sobre cómo se deben implementar los riesgos en cualquier tipo de proceso, ¿no? Porque la ISO trabaja no solamente para un tema de obras privadas, obras públicas, sino para cualquier tipo de proceso de fabricación, de manufactura, etc. Entonces ya existe también normativa internacional. Bien, hasta ahí era el marco legal, que le pasaba bastante rápido, porque eso ustedes ya lo ven en otro tipo de capacitaciones, ¿no? Para concentrarnos ya al tema de riesgos, ¿ya? Y voy a empezar con un video de unos, creo que 4 o 5 minutos, de 4 minutos, ¿sí? Que es un video bastante interesante, que nos va a permitir a nosotros reflexionar qué cosas son los riesgos y qué podría pasar si yo empiezo a descuidar algún evento que de repente me parece insignificante, ojo con lo que digo, insignificante, y que te podría generar una cadena de sucesos, y lógicamente que te va a afectar no solamente a tu proyecto, sino va a afectar en forma colateral a otros involucrados que inicialmente ni siquiera los tenías en cuenta. Entonces, cuando uno evalúa gestión de riesgos, hay que convertirse en una especie de don pésimo, ¿no? No pesimista, ¿eh? No pesimista, ni conformista, al contrario, sino tenemos que pensar en todo lo que puede salir mal, ¿ya? Ojo, pensar que las cosas van a salir mal no significa que eres pesimista o que, como dicen algunos, no, atraes energía negativa, eres pesimista, eres mala leche y las cosas van a salir mal. No, al contrario. Te va a permitir a ti aclarar las ideas y empezar a cuantificar los escenarios probables de presentarse el riesgo, ¿no? Entonces, por eso le digo, hay que convertirse en una especie de don pésimo, y tener una especie de esfera, ¿no? Para ver el futuro, ¿no? Una especie de chamán ahí para que tú veas qué podría pasar si esto sucede, ¿ya? A ver, entonces, de repente, mientras más ingenieros se van incorporando, voy a compartir este video. Espero que el audio se escuche adecuadamente. Ahí está. Esta es la empresa de Juan, que es la encargada de elaborar la alimentación de los empleados de la empresa de Andrés. Un día, uno de los pedidos de arroz con pollo tuvo problemas en la cadena de frío y se descompuso. Todos los empleados de la empresa de Andrés se intoxicaron y fueron de urgencia al hospital. La empresa de Andrés hace trabajos de construcción, reparación y albañilería. Como todos sus empleados estaban hospitalizados, estuvieron a punto de incumplir el compromiso que tenían con la empresa de comercialización de electrodomésticos de Laura. Tenían que reparar el edificio que se afectó por la creciente de una quebrada que está al lado de sus instalaciones. Andrés les pidió el favor a unos amigos para ir a realizar las labores de reconstrucción y no incumplir el compromiso con Laura. Pero esos amigos no tenían mucha experiencia en ese tipo de trabajos.
Aún así, decidieron trabajar para la empresa de Laura. Por su poca experiencia, regaron gran cantidad de pintura en medio de la calle y uno de ellos se cayó desde un andamio por no seguir las medidas de seguridad adecuadas ni tener los implementos requeridos para esta labor. La pintura que los amigos de Andrés regaron en plena calle hizo que una moto que pasaba en ese momento perdiera el equilibrio. Un camión que iba detrás de ella y que llevaba unos televisores trató de esquivarla bruscamente, chocando contra un poste de energía, partiéndolo a la mitad. Unos televisores se dañaron por el colapso y otros se perdieron porque algunas personas aprovecharon el incidente y se los llevaron. Al partirse el poste, quedaron algunos cables sueltos que cayeron sobre unas telas que tenía mal almacenadas la empresa de confecciones de Beatriz, lo cual inició un incendio. Un empleado desesperado sacó el extintor para apagarlo, pero no le funcionó porque estaba vencido. El incendio tomó fuerza y se propagó por toda la bodega. Los empleados de la empresa de Beatriz trataron de salvar los rollos de tela y otros insumos, pero al cargarlos hicieron un sobreesfuerzo que les causó a algunos un desgarro muscular en la espalda. En el sector estaba la empresa desarrolladora de software de Mauricio, que tenía que entregar un proyecto urgente y muy importante, un programa informático que mejoraba el control del proceso de producción de alimentos de una empresa de lácteos. Todo el trabajo se perdió debido a una sobretensión dada por la caída del poste de energía, que generó daños en el servidor y los equipos de cómputo. Por si fuera poco, no contaban con respaldo de seguridad de esta información. Además de verse seriamente afectada la reputación de la empresa de alimentos de Juan, esta recibió una demanda por intoxicación. La empresa de Andrés tuvo que asumir los gastos médicos del empleado que se cayó del andamio e indemnizarlo por no haberlo capacitado para su oficio. Debió costear las consecuencias de haber regado la pintura, el accidente de la moto, el volcamiento del camión con los televisores y el incendio de la empresa de confecciones. Tuvo que pagar un alto costo económico y reputacional. Laura se vio forzada a cerrar por un tiempo la empresa de comercialización debido a la inundación, lo que se vio reflejado en una pérdida de mercancía y de ventas. Tampoco hay buenas noticias para la empresa de Beatriz. Debió esperar a que Andrés le pagara la reparación de su bodega, la maquinaria, los insumos, y debido a esto no pudo entregar su producción, todo por tener su extintor vencido. Y finalmente, la empresa de Mauricio no entregó a tiempo el proyecto, por tanto incumplió con lo pactado con su cliente y, lo que es más grave, perdió toda la información de su empresa, sus equipos y servidor. Además de su bolsillo, su imagen se vio muy afectada, todo por una serie de hechos que nadie esperaba que sucedieran, imprevistos que podían prevenirse. Estas son algunas de las situaciones a las que su empresa se puede enfrentar cada día. Por eso, identificar y tratar los riesgos a los que se expone le permitirá asegurar su patrimonio, el bienestar de sus empleados y la productividad de su empresa. Una decisión, por pequeña que parezca, tiene consecuencias que lo afectan a usted y a los demás. Gestionar los riesgos es gestionar la sostenibilidad. Bien, entonces fíjense, este video, que es de una aseguradora, nos dice claramente y nos muestra un escenario, lógicamente con dibujos animados, toda la cadena de sucesos que podría ocasionar un pequeño accidente o un pequeño evento o una pequeña decisión que aparentemente no podría tener ninguna consecuencia. Entonces, cuando nosotros evaluamos los riesgos, y ahí viene el tema de la definición, ¿no? Es cualquier evento, ¿sí?, que de presentarse, inclusive puede haber riesgos positivos también, por supuesto, pero bueno, acá vamos a hablar de los riesgos negativos, ¿no? Que de presentarse podría afectar los objetivos del proyecto, ¿no? Y afectar no solamente el alcance, sino el plazo, el costo y la calidad, ¿no? En esas 4 dimensiones. Acuérdense, alcance, que está relacionado con las metas, ¿no? O sea, alcance es mayor metrado o menor metrado, en todo caso, ¿no? El plazo, que está relacionado con el cronograma, los días de contrato, el costo, presupuesto y la calidad de la obra, ¿no? Entonces, cualquier evento. Entonces, cuando nosotros analizamos riesgos, tenemos que pensar en cualquier evento o condición externa o interna, ¿no?, que se pueda presentar y que pueda afectar a algo en particular, ¿ya? Cuando no es posible la posibilidad de determinar la probabilidad de ocurrencia de un riesgo, se convierte en incertidumbre, ¿sí? Y eso es lo que está pasando actualmente con el COVID y la pandemia, ¿no? Por ahí nos dicen, no, ya estamos en la cúspide de la meseta y empezamos a caer, ¿no?
otros nos dicen que todavía son 70 días, por ahí algunos estudios, otros dicen, no, mínimo 3 meses. Entonces, como hay no hay probabilidades, digamos, científicamente demostradas, todavía podríamos decir que hay incertidumbre. Incertidumbre es lo peor, porque cuando hay incertidumbre tú no puedes tomar decisiones. No se pueden tomar decisiones. Entonces, esa es la diferencia entre lo que es riesgo e incertidumbre. ¿Ya? Entonces, para que un riesgo se defina como tal, primero tiene que haber una probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Y después tiene que haber un efecto del impacto. Probabilidad de ocurrencia e impacto. Los dos se multiplican y me da el nivel de riesgo. Entonces, cualquier evento que ustedes estén analizando en su obra, desde el contagio de un trabajador con COVID, o poder tener acceso a un producto que está escaseando en el mercado porque no hay todavía transporte interprovincial, ¿no? Eso puede tener una probabilidad de ocurrencia y va a tener un impacto. El producto de los dos es el nivel de riesgo. Y eso está ya, digamos, cuantificado por la metodología que vamos a explicarla rápidamente, para que ustedes estén en la posibilidad de hacer este plan de gestión de riesgo. Entonces, nuevamente, para que quede claro el concepto, cuando hablamos de riesgos es porque yo ya defino una probabilidad. Y la probabilidad de una forma es científica, ¿no? La estadística es científica. Entonces, cuando yo le pongo una probabilidad a ese riesgo, ya estoy hablando científicamente. ¿Sí? Pero cuando solamente valoro en forma de posibilidad, ¿no? Eso es incertidumbre. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la posibilidad de contagio? ¿Qué posibilidad? Bueno, que te puedes contagiar o no te puedes contagiar. Que es diferente enfocar, oye, ¿cuál es la probabilidad de que te contagies? ¿100%? ¿90%? ¿80%? ¿70%? ¿40%? ¿10%? ¿0%? ¿Sí? Entonces son cosas diferentes. El riesgo, en el riesgo también hay un cálculo analítico, lógicamente en base a información, en base a data, ¿no? Y justamente las curvas que sacan de contagio y de evolución tienen que basarse en data de otros países o en data, bueno, el Perú no tiene experiencia en estas pandemias, por eso que no tenemos mucha data, pero hay de otros países que te dicen, no, hay una probabilidad de que la curva ya tienda a bajar. Lo contrario es solamente trabajar en base a la intuición y experiencia. Entonces, de alguna forma, los países a nivel mundial, en el COVID, ¿no? Si hubiesen sabido que todavía en 60 días seguíamos en cuarentena, pues el decreto hubiese sido de frente, ¿no? Sabe que todos 60 días en cuarentena. Pero como no había solamente incertidumbre, porque habían posibilidades, había intuición, entonces empezaron a dar los plazos de cuarentena de 15 días en 15 días, ¿no? Pues ahí está bien claro el problema y la diferencia entre lo que es un riesgo y lo que es una incertidumbre. Entonces, actualmente, todos los problemas que ustedes vayan a encontrar en una obra, o lo que ustedes futuricen que va a pasar en una obra, son incertidumbres, ¿no? Todo lo que estás pensando, ¿no? Lo que puede salir mal son incertidumbres. Pero cuando ya lo aterrizas y le pones una probabilidad de ocurrencia, eso ya se convierte en un riesgo. Son manejables los riesgos, hay que plantearle un plan de contingencia, un plan de mitigación. Inclusive los riesgos se pueden también cuantificar. Y eso es justamente lo que hacen las aseguradoras, ¿no? Por eso es que cuando te venden un SOAT, ¿no es cierto? Un SOAT de moto cuesta mucho más que un SOAT de automóvil. ¿Por qué? Porque la probabilidad de accidente en una moto pues, es mucho más. Por eso es que el SOAT de moto creo que vale, creo que 400 soles, no estoy seguro, y de un auto creo que te vale 80 soles. Bien. Entonces, en este tema de riesgo siempre van a haber resistencias al cambio, ¿no? ¿Qué ha pasado con el COVID? ¿No? No, yo no me voy a contagiar, no pasa nada, soy joven, solamente toca a las personas mayores, a los niños, y vemos pues, que han habido fallecido, colegas que han fallecido, que han estado muy bien de salud y bueno, se han contagiado y lamentablemente ya no están con nosotros, ¿no? Lo mismo pasa con los riesgos, ¿no? Generalmente te dicen, bueno, ese un tema de riesgos no aporta valor a la empresa, ¿no? Si pensamos en todo lo malo, no hacemos nada. Eso te van a decir cuando trates de cambiar un poco los paradigmas, ¿no? Ya tenemos suficientes controles, te van a decir también. Fíjense aquí, cuando las minas protestaron, bueno, los dueños de las minas, ¿no? Protestaban de que la minería no debía cerrarse y decían que tenía los mejores controles, ¿no? De todo el sector productivo, ¿no? Miren la cantidad de contagiados que han habido, pero bien, ¿me parece? Entonces nunca es suficiente un control, ¿no?
Bueno, acá pensamos en metas, no en riesgos. No hay tiempo para evaluar los riesgos, necesito avanzar, avanzar, avanzar. Y esto va a ser un tema que ustedes como contratistas, como residentes, como proyectistas, como supervisores, van a tener que tomar una decisión. Si reinician la obra con todos los protocolos o mejor esperan. No tengo tiempo para evaluar los riesgos. Muchos te van a decir así, yo quiero avanzar nada más. Quiero empezar a ejecutar obra porque tengo que pagar mis préstamos, tengo que pagar mi leasing, en fin, ¿no? Bueno, estas frases me las han dicho, ¿no? Algunos están en la teoría, y son frases que te lo dicen tus gerentes, te lo dicen tus trabajadores, te lo dicen tus colegas, ¿no? Bueno, algunas frases más para reflexionar. A nivel de riesgos en la empresa existen algunos niveles, ¿no? Que van desde el 0 hasta el 5. El nivel 0 cuando no se piensa en ello, o sea, cero, decimos, 0 balas, ¿no? Ni idea tiene lo que es un riesgo. Y el nivel 5 cuando ya la administración de los riesgos están integradas en todas las operaciones. ¿Ya? En todas las operaciones de la empresa, ¿no? Y la gerencia está involucrada. Esto es más o menos como el tema de calidad, ¿no es cierto? Una empresa que no piensa en calidad en nada, pues está en nivel 0, y la empresa que ya gestiona la calidad, ¿no es cierto? Está en un nivel 5. Y dentro de ellas pues hay algunas intermedias en función a cómo van a ir avanzando, ¿no? Bueno, este tema de la gestión de riesgo también lo documenta muy bien el PMBOK, la guía del PMBOK, con todo un capítulo que tiene de gestión de riesgos. Existen por ahí algunos cuadros, algunas gráficas que te ayudan a evaluar los flujos, cómo hacer una evaluación de riesgo dentro de una empresa, y cuál es la metodología que se debe seguir para identificar los riesgos, tanto cualitativamente como cuantitativamente, y cómo hacer una planificación de respuesta, ¿ya? Pero la guía del PMBOK te da un enfoque general, no es como la norma ISO, ¿no? Te da un enfoque general, y cada actividad productiva, cada actividad empresarial tiene que adaptarlo de acuerdo a la experiencia, ¿no? De los involucrados en ese sector, ¿ya? El OCE también ya sacó una directiva sobre esto, y tiene también un procedimiento que empieza con la identificación de los riesgos, el análisis, la planificación de las respuestas y la asignación, ¿no? Inclusive la directiva del OCE es más limitada, ¿no? La guía del PMBOK va hasta la cuantificación monetaria, inclusive. O sea, ¿cuánto me cuesta el costo del riesgo? ¿No? Y eso es lo que vamos a tratar de explicar aquí en algún momento. Como le digo, la guía del OCE llega solamente a un análisis cualitativo, pero ahí queda, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no hay mucha casuística, no hay mucha experiencia en este tema de riesgos en el Perú, sobre todo en tema de obras públicas. Bueno, existen muchas herramientas para la gestión de riesgos, que son herramientas que están relacionadas con el tema administrativo, con el tema de gestión de calidad. Probablemente algunas de ellas ustedes ya la habrán escuchado. Bueno, este video lo voy a dejar para el final. Dentro de ellas está la lluvia de ideas, ¿no? Donde necesariamente tiene que reunirse un equipo de trabajo. O sea, una gestión de riesgo no la va a hacer una sola persona. Tiene que haber un grupo de personas. Si es una obra pública, tendrá que ser el dueño de la empresa, el residente, el maestro de obra, de repente algún representante de los operarios, de repente la entidad, un representante de la supervisión. Entonces tiene que haber un equipo de trabajo que empiecen a hacer alguna lluvia de ideas de todos los probables eventos que se pueden producir para que la obra salga mal, ¿ya? Entonces, en forma general. Y ahora el COVID es un evento más que se puede producir. O sea, es una variable más que ha ingresado al tema de gestión de riesgos. Tenemos también lo que es el diagrama de Ichikawa o el diagrama de causa-efecto, ¿cierto? Los que han hecho de repente maestría en gerencia de empresas, MBA, esto lo domina muy bien. Es una herramienta también que se utiliza para evaluar los riesgos y para evaluar todas las variables que intervienen, ¿no? Y que afectan a un problema determinado, que sería el efecto final. Y bueno, este es un ejemplo de un diagrama de Ichikawa que trata de mapear la deficiente calidad que existen en las obras públicas. Entonces hay una serie de variables, y basta que una de estas variables no te cumpla para que la calidad se vea afectada, ¿no? Entonces la obra pública es un proceso productivo, es un producto terminado de mucha complejidad, tiene muchas variables, ¿no? Y por eso es que vemos las obras públicas que están abandonadas. Hay algo de 1000 obras públicas paralizadas a nivel nacional, 1000 obras.
Acuérdense de esa cifra. Eso lo ha dicho el Contralor. Entonces es muy complejo. Bueno, otra herramienta para evaluar la gestión de riesgos es el diagrama de Pareto 80-20, que consiste en evaluar, digamos, de 100 indicadores, ¿sí? Evaluar solamente el 20%, y ese 20% va a representar como si fuera el 80%. El tema es cómo escoges ese 20%. Entonces se llama el diagrama de Pareto 80-20. ¿No? Es muy utilizada para analizar problemas. El tema de costos también se utiliza. Bueno, el juicio de expertos, con mayor razón, acá en el tema de gestión de riesgos, con COVID o sin COVID, tenemos que hacer la consulta a los ingenieros más experimentados, ¿no? Una gestión de riesgos no la podría hacer, por ejemplo, alguien recién egresado de la universidad, por ejemplo. No podría. Tiene que ser alguien que ya tenga pues, unos 10 años de ejercicio, probablemente, ¿no? Que haya vivido la carrera, haya tenido problemas, haya sabido enfrentarlos. Bien, entonces, los riesgos se identifican. Ya aquí nuevamente pongo la definición para que se quede bien claro, ¿no? Es un evento o condición incierta. Incierta es porque se puede presentar o no, ¿no? Que si se produce, tendrá un efecto negativo sobre los objetivos del proyecto y que afectarán también el costo, el alcance, la calidad o el plazo del proyecto. ¿Sí? Entonces, lógicamente, estos eventos o condiciones van a depender del tipo de obra, van a depender de la topografía de la obra, van a depender del clima de la obra, de la altitud de la obra, va a depender del tipo de contrato que tengas, va a depender si es obra pública o obra privada, o si es saneamiento, pavimentos, edificación. Entonces, todas estas obras tienen su propia casuística, ¿no? Entonces, los expertos son los que sabrán determinar, oye, estos problemas son en estas obras, pero no todas son similares. Lo mismo va a pasar con el COVID, porque no es lo mismo empezar una obra pública, que sea un colegio, tú tienes el control porque tienes tu campamento cerrado, que hacer una obra pública a tajo abierto, como un saneamiento, que tienes viviendas a los costados, o una carretera donde el mayor uso es maquinaria. Entonces, tienen enfoques diferentes. ¿Ya? Entonces, la condición de la obra influye mucho. Entonces, cuando uno define un evento probable, ¿no? Por ejemplo, el contagio de un trabajador es un evento probable. ¿Sí? La muerte de un trabajador por COVID es un evento probable. ¿Cierto? ¿Qué te digo? Una huelga del sindicato es un evento probable. Lo que tú tienes que definir es cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese evento. Probabilidad de ocurrencia en función a tu experiencia. Y de presentarse el evento, cuáles son los impactos o las consecuencias. ¿Sí? O sea, hay que ser aquí medio brujo, ¿eh? Para poder determinar, oye, pero qué probabilidad, ¿no? Pero todo tiene que llegar a eso, porque si no llegas a esto, se queda solamente en incertidumbre, y con incertidumbre no tenemos la posibilidad de poner ningún plan de respuesta. ¿Sí? Bien. Algunas consideraciones sobre los riesgos. Bueno, la identificación es un proceso interactivo del riesgo. ¿Ah? Porque conforme va puliendo el riesgo, pueden aparecer nuevos riesgos también. O sea, el riesgo podría variar también. No es algo que ya... no es 1 más 1 igual 2, no, es un tema social, se podría decir así. Entonces esto es interactivo, ¿no? Es interdependiente también porque va a depender de cuál es la respuesta que le das a un riesgo, y esa respuesta podría generar un nuevo riesgo también. Acuérdense del video que vimos, esa cadena de sucesos, ¿no? La respuesta que ellos dieron a alguna actividad o la decisión que tomaron pasó de que eso más bien ocasionó más daño. Entonces eso podría pasar también con algunos riesgos. Ahora, hay riesgos también que tienen baja probabilidad, ¿no? Y esto habrá que tomar una decisión. Por ejemplo, si es un riesgo de baja probabilidad, podría haber una obra donde la probabilidad de contagio es mínima y otra obra donde la probabilidad de contagio es muy alta. ¿Sí? Podría haber una obra donde la probabilidad de que yo encuentre un suelo diferente es mínima, y podría haber otra obra donde la probabilidad de que yo encuentre un suelo totalmente diferente es muy alta. ¿Sí? Entonces las probabilidades, en teoría, irían de 0 a 100. Después vamos a ver algunos indicadores. Bueno, estos son los componentes de un riesgo por un tema metodológico. Voy a pasar un poquito más rápido para llegar a ver los ejemplos. Bien, aquí quería llegar. Les había dicho, y esto ya lo mencioné al comienzo, ¿no? Los efectos en el proyecto. Entonces, de presentarse un riesgo cualquiera que sea, tienen que evaluar si ese riesgo afecta al alcance del proyecto,
o sea, las metas las va a afectar. Voy a ocasionar que la meta se disminuya, o de repente ese riesgo más bien produjo que la meta se amplíe, ¿no? O voy a afectar al costo, cuando se van a afectar los costos unitarios, por ejemplo, o cuando se van a afectar los gastos generales. O el riesgo va a afectar a la calidad de la obra, ¿no? Entonces se presentó ese riesgo y ya esa partida no la puedo ejecutar al nivel de calidad que se me pedía. Tengo que bajar la calidad, o de repente ese riesgo me dice que no, tengo que subir más bien la calidad. Y finalmente el tema del cronograma, el plazo, si ese riesgo de presentarse me alarga el plazo, ¿cierto? O me lo disminuye el plazo también, ¿no? A ningún contratista quiere que le disminuyan el plazo del proyecto, ¿no? Salvo que le paguen igual. Y si le alarga, pues tendrá que haber el tema de los adicionales. Bien, entonces hay riesgos de tipo personal, ocasionados por los equipos de trabajo, las tareas encargadas. Hay riesgos por tema de motivación, hay riesgos por tema de estrés, ojo. Y este tema del COVID también podría generar estrés en los trabajadores, ¿no? Y hay tanta desconfianza que a veces uno no sabe, pues, a quién saludar, inclusive, ¿no? Porque hay un temor de contagio. Hay riesgos de tipo relativos a la comunicación, ¿no? O comunicaciones fuera de tiempo, canales inapropiados, distorsiones de las comunicaciones. Hay riesgos relacionados a las adquisiciones también, ojo con eso, contratos con proveedores, qué tanta probabilidad hay de que ese producto te llegue a tiempo a tu obra, sabiendo que las rutas no están liberadas todavía a nivel nacional, y probablemente eso sea lo último que se libere, o de repente si yo tengo que adquirir algún insumo internacional, no hay vuelos aéreos, no sé si habrá transporte de carga para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay riesgos relacionados con las adquisiciones y también hay riesgos relacionados con las emergencias, ¿no? En este caso, pues de carácter local, nacional o mundial, como la pandemia que vivimos. Bien. Bueno, riesgos sociales, riesgos políticos, que está relacionado con lo anterior, regulatorios, esto lo vamos a aclarar un poquito más con algunos ejemplos. Veamos un ejemplo sencillo para que también capten un poquito más la idea de lo que es un riesgo, ¿ya? Y no lo voy a relacionar todavía con el tema del COVID, porque los riesgos es para todos, ¿no? Esta conferencia es riesgo a nivel general con un enfoque de repente al tema del COVID. Por ejemplo, el riesgo de que el tipo de suelo sea diferente al establecido en el estudio de mecánica de suelos. Si yo hiciera una encuesta aquí, me parece entre los 99 asistentes que estamos, ¿no? Probablemente 80 me digan que siempre han encontrado un tipo de suelo diferente al que decía el expediente. ¿Es un riesgo o no es un riesgo? Claro que es un riesgo. Claro que sí. ¿Tiene una probabilidad de ocurrencia? Con la experiencia que tú tienes, por supuesto. ¿Tiene 0% de probabilidad de que ocurra? No creo. 10%, 20, 30. Siempre es así. O sea, todos los expedientes tienen diferentes tipos de suelo al que encuentre el contratista en campo. Ese sería 100%. ¿No? Pero yo creo que está en un 80%. Bien. ¿Cuáles son las causas de ese riesgo? Eso también hay que evaluar. ¿Cuáles son las causas del riesgo? Ya lo hemos identificado. Bueno, probablemente esas sean las principales causas. Que se hicieron insuficientes calicatas, ¿no? Que hubieron errores en el cálculo de la capacidad portante. De repente alguien dirá, bueno, hubo poco presupuesto. Y de repente, bueno, ¿y por qué hubieron suficiente calicata? Porque hubo presupuesto. ¿Y por qué hubo presupuesto? Bueno, porque la entidad no destinó suficiente dinero. ¿Y por qué no destinó suficiente dinero? Bueno, porque no le dan mucha importancia a los expedientes. ¿Y por qué no le dan mucha importancia a los expedientes? Entonces podríamos seguir con una cadena de preguntas que llegaríamos hasta el tema político, el tema de corrupción, y nos daríamos cuenta que de repente las personas que toman las decisiones en los cargos públicos no son las adecuadas, no son las más idóneas, ¿no? Pero ese es evaluar las causas de un riesgo. Y también tendría que yo pronosticar cuáles pueden ser los impactos. Y aquí es también donde interviene la experiencia de la persona que elabora este plan de gestión de riesgos. Y los impactos pueden ser modificación de la cimentación, ¿no? Y lógicamente eso me va a llevar a un adicional de obra. Y si no me pagan el adicional de obra, probablemente me lleve a una paralización de obra. Entonces, cuando yo evalúo los impactos, nuevamente hay que ser don pésimo, en el buen sentido de la palabra, pensando en lo peor que puede pasar. Ojo con el video que vimos, ¿no es cierto? Que hubieron hasta accidentes y muertes de repente, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar si que se presente ese riesgo? ¿Cuál es el mayor impacto? No solamente puede ser uno, pueden ser varios impactos. Entonces, de eso dependerá también de la experiencia que tengas, ¿no? Algunos dirán, ¿sabes qué? Bueno, el impacto puede ser que yo haya construido igual la cimentación y que pues el edificio de repente estaba en un suelo licuable y por ahí se inclinó, ¿no? O que el edificio empiece a rajarse con grietas ya estructurales, vigas, columnas, losas, ¿no? Y quede inservible, ¿no? O el riesgo de que no me reciban la obra al final. Entonces no me levantan mi carta fianza, me interviene en la obra, gastos administrativos, denuncias penales, todos esos son impactos. Entonces, toda esa cuantificación de impactos tiene que estar acá, ¿no? Mire, para un riesgo, ¿eh? Y pueden haber varios riesgos que también tengan los mismos impactos, pues hay que ir identificándolos. Pues un riesgo se define, se evalúan sus causas y se evalúan sus impactos, ¿ya? Otro ejemplo, también con el tema de obras, un hospital, ¿no? Y el riesgo era de que los aisladores sísmicos que iban a colocar en los dados de concreto no encajaran a la perfección en los dados de concreto. Ese es el riesgo, porque eran productos importados y esto no se puede comprar en la ferretería. Esto se tiene que mandar a hacer exactamente con las medidas. Bueno, ese es el riesgo que se evalúa, digamos. Las causas, ¿sí? Bueno, deficientes especificaciones técnicas, me equivoqué en la especificación técnica, acoté mal en el plano de CAD que lo envié al proveedor, ¿no? En general, un deficiente proceso de calidad del dado, porque podría fallar el dado también, ¿no? Si falla 1 milímetro, 2 milímetros, medio centímetro, ya de repente el aislador o el disipador ya no entra. Pues esas son las causas. Y los impactos, bueno, retrasos en la obra, mayores gastos generales, reprocesos, demolición. Por último, tendrías que viajar nuevamente a Italia a hacer nuevamente de esos aisladores. Entonces, mírense todo ese costo, toda esa paralización. Entonces, estos son los impactos, ¿sí? Entonces, fíjense aquí cómo estamos viendo riesgos ya del proceso constructivo, ¿eh? Entonces, en un proyecto que tiene 10 partidas, que tiene 20 partidas, yo tendré que ver qué partidas son y tendré que pasar partida por partida, empezar a evaluar qué riesgos hay. Porque el COVID no afecta a todas las partidas por igual. Ojo con eso. Y después vamos a ver con algunos ejemplos también. Bien, el OCE hace una tipificación bastante simple, una clasificación así bastante rápida. Y la primera clasificación que coloca el OCE dice riesgos de errores o deficiencias en el diseño, ¿no? Y estos riesgos repercuten en el costo o la calidad de la infraestructura y lógicamente pueden provocar retrasos en la ejecución de la obra, ¿no? Ojo, estos riesgos están relacionados con el diseño. Aquí el contratista ya pues no le puede dar la responsabilidad a él de que gestione ese riesgo. Por eso le decía, el nivel de riesgo, alguien más arriba tiene que estar supervisando para asegurar que ese expediente sea de calidad. Actualmente hay un vacío ahí en el sistema de obras públicas, ¿no? Y miren lo que tenemos, esto lo sabe la Contraloría, el 90%. ¿Ya? Esto es tan grave como decir, oye, ¿sabes qué? El 90% de los diagnósticos médicos en el Perú son equivocados. Entonces, ¿se imaginan si saliera esa noticia? Sería un escándalo mundial, nacional, ¿no? Entonces, pero esto como es algo normal, ya no le preocupa a nadie. Tenemos la gran oportunidad de que Vizcarra es ingeniero civil y que podría hacer algo más sobre esto, pero actualmente no escucho nada, ¿no? Solamente estadísticas de adicional, estadísticas de sobrecostos, estadísticas de corrupción, estadísticas de lo que le decía, más de 1000 obras a nivel nacional están paralizadas, que representan 16.000 millones, ¿no? Miren cuánta falta nos haría ese dinero para enfrentar la pandemia. 16.000 millones que están estancados. Y se podrían perder, claro, se podrían perder, ¿no? Es un riesgo de construcción, por ejemplo. Es otra tipificación. Como digo, nuevamente hay que ser don Pésimo. Y esto te puede producir nuevamente sobrecostos, ampliaciones de plazo y todo lo demás. Estos riesgos sí están necesariamente bajo la responsabilidad del contratista.
probablemente estos constructores, chinos o no sé, nunca pensaron que esa losa se podría desplomar así, o ese encofrado, ¿cierto? Entonces, pero ¿hay un riesgo o no? Claro, hay un riesgo. La pregunta es, ¿qué probabilidad tiene de que esto ocurra? Y ahí donde entra a tallar tu experiencia, o donde entra a tallar el plan de contingencia que tú le puedas aplicar para que el riesgo sea mínimo. Porque el impacto de esto es altísimo, ¿no es cierto? Entonces, el producto de los dos, nuevamente digo, riesgo por impacto, perdón, la probabilidad por impacto te produce el nivel de riesgo. Entonces, toda actividad de una ejecución de obra tiene un riesgo, toda. Que la probabilidad sea mínima, perfecto, pero tiene un riesgo. Bueno, aquí también una foto similar, acá también esto, miren. ¿Cuál es el riesgo de que esto ocurra en grandes obras lineales que empiezan a trabajar con dos frentes, ¿no? Perforación de túneles, vías férreas, viaductos elevados, en fin. ¿No? Bueno, y eso ocasiona pues que una inadecuada gestión de los riesgos, las obras colapsen, inclusive en el momento que ya se van a inaugurar, ¿no? O pistas que se descascaran a pedazos a los 2 días nomás de haber sido asfaltadas. Eso existe, ¿ya? Bien, hay otro riesgo relacionado con el tema de expropiación de obras, perdón, de terrenos, que es todo un tema muy, muy largo, no es el objetivo de esta conferencia, pero voy a pasar aquí algunas diapositivas, solamente alguna fotito rápida, porque esto, pues, el saneamiento de la compra de algunos terrenos te afecta definitivamente a la obra, te afecta al plazo, te afecta al costo porque hay mayores gastos generales, ¿no es cierto? Inclusive puede llegar a una paralización, ¿no? Y esto relacionado con el tema también de conflictos sociales. Y esto lo vemos siempre. A ver, no veo aquí la diapositiva. Aquí lo voy a poner aquí arriba ya. Riesgos geológicos, ¿no? Que tampoco son ajenos a la ingeniería civil, porque te pueden paralizar una obra, ¿no? Ya en ejecución, a pesar de que puedas haber hecho un buen diagnóstico, ¿no? Pero siempre el riesgo está latente ahí, ¿no? Riesgos por interferencias o servicios afectados, ¿no? Porque tú no sabes lo que vas a encontrar debajo de una pavimentación, sobre todo pasa mucho en vías urbanas, pavimentación, pasa mucho en temas de drenaje, ¿no? Drenaje en zonas de costa sobre todo, ¿no? Entonces son estos riesgos de interferencias, y hay, por supuesto que hay. Entonces, esto inclusive debería ir identificándolo ya el proyectista, ¿no? Para que tenga algún plan de mitigación o contingencia dentro del presupuesto de obra. Ojo con eso. ¿Cuántas veces ustedes han excavado pavimentos, en saneamiento, y han encontrado tuberías que no estaban ni en los planos, condiciones clandestinas, eléctricas, agua, desagüe, en fin? ¿Qué te puede generar toda una paralización, ¿no? Bien, hay riesgos ambientales también, por incumplimiento de alguna normativa, ¿no es cierto? Y esto también pues te paraliza la obra, los proyectos se quedan estancados, y en fin, ¿no? O que durante la ejecución de obra también hay riesgo de contaminación, ¿sí? Entonces también hay que evaluar ese tipo de eventos. Riesgos arqueológicos, también cada vez cobra más fuerza esto, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que estés ejecutando una obra y te encuentres con culturas pre-incas, restos óseos, y ahí quedó, ¿no es cierto? Y empieza el tema del dilema, ¿no? Mis gastos generales, mi ampliación de plazo y todo lo demás, y lógicamente te paralizan la obra. Y si es un tema privado, imagínate lo que ha pasado ya en Cusco, ¿no? Probablemente inclusive a pesar de que puedas haber tenido los permisos, ¿ah? Porque el certificado, ojo, el certificado de algo no te exonera, ¿no? O no te protege de que el riesgo se pueda presentar nuevamente. Ojo con eso. Tú puedes tener toda la certificación. El riesgo probablemente esté ahí todavía, ¿no? Y eso probablemente haya pasado con este hotel en Cusco, ¿no? Que ya pues la justicia ha ordenado la demolición de esto. Esto ha sido el año pasado, en el septiembre, me parece, 2019. No sé si ya lo habrán demolido. De repente alguien que es de Cusco, que esté en la conferencia, nos puede confirmar esto. Bueno, y también en la emergencia, no nos salvamos de este tema,
porque creo que en Arequipa han querido hacer un cementerio, y bueno, y en ese cementerio para el COVID, ¿no? Han habido restos arqueológicos tampoco, o sea, parece que no los han dejado hacer este cementerio en Arequipa. No sé si alguien también que esté en Arequipa nos pueda decir si esto pasó o no pasó. Hay riesgos de obtención de permisos y licencias, ¿no? Y esto tal vez es por un desconocimiento de la legislación, ¿no es cierto? Es un desconocimiento de la legislación, pero podría haber de repente una legislación que casi nadie la conoce y tienes que, por ejemplo, obtener autorizaciones de la Capitanía de Puerto, o la Capitanía de Guardacostas, que se desconoce o que ni la misma entidad de repente conoce, ¿no? Pero es un riesgo que se podría presentar, ¿sí? Los riesgos de accidentes de construcción y daños a terceros también es otra categoría. El costo de una vida humana que se pierda en una obra es altísimo, ¿no? Y esto pasa constantemente, y hay un poquito más de conciencia sobre esto, pero no solamente está involucrado con accidentes, sino está involucrado también con los riesgos de daños a terceros, ¿no? De daños a terceros. Y bueno, la SUNAFIL por ahí está haciendo su trabajo. Sabemos que a veces exagera, ¿no? Porque el problema de la ley de seguridad y salud en el trabajo es que considera a todo el sector construcción como un sector productivo de alto riesgo. Y ahí yo creo que hay que separar, como dicen, la paja del trigo, ¿no? Porque una cosa es el riesgo para hacer un parque, ¿no? Un parque de 4 veredas, y otra cosa es el riesgo de repente en un túnel, ¿no es cierto? En un edificio pues, de 20 pisos. Entonces yo creo que ahí deberían haber categorías para implementar los riesgos, ¿no? Y sobre todo para el tema de costos de lo que es los EPPs. Pero bueno, tenemos a la SUNAFIL y la Contraloría también que está haciendo su trabajo en el tema de gestión de riesgos, ¿sí? Y aquí quería llegar, porque hay riesgos también derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito. Es el caso del tema del COVID, ¿no? Entonces, ya al menos ya estaba tipificado ya, ¿no? Cosas, eventos que no dependen ni del contratista y que tampoco dependen de la entidad. Porque aquí va a haber un montón de líos, ¿eh? Cuando traten de nuevamente reanudar sus obras, si las cosas no están claras, creo que el martes tiene que salir la directiva del OCE, tenía 7 días creo, si las cosas no están muy claras, va a dejar a libre albedrío para que la entidad te quieran reconocer gastos generales por la paralización, no te quieran reconocer, tendrás que demostrarlo con documentos, te dirán que esto sí procede, lo otro no procede. Entonces, van a haber muchas casuísticas de tipo legal, ¿sí? Bien. Y esto está acompañado con los riesgos regulatorios o normativos que se presentan durante la ejecución de obra. Entonces, el decreto de emergencia que paraliza todas las actividades productivas del país es un riesgo normativo o regulatorio que se ha presentado, ¿cierto? Y que algunos dicen que pues el sector construcción va a trabajar al 50% nada más después de la cuarentena. Eso significa que si yo tenía un plazo de 6 meses, pues ahora lo va a hacer en 12, no lo sé, habría que evaluar obra por obra. Esta es una opinión, ¿no? de la revista Costos. Por ahí hay unas noticias que nos dicen que el sector construcción pues, va a decaer un 30%. Bueno, ya decayó, ¿no es cierto? Ya decayó como Producto Bruto Interno, ya decayó esa cantidad de porcentaje. Esto es una noticia de España, han hecho una cuantificación, hay 10.000 obras que han paralizado. Yo traté de buscar, no encontré, para saber, de repente alguien lo sabe, si tiene el acceso a Infobase o a Infobras, perdón, o al CACE, si hay algún indicador de cuántas obras están paralizadas en el Perú por efecto de la pandemia. Bueno, en España hay 10.000. Aquí en el Perú no sé. Si de repente alguien del auditorio tiene el dato, lo revisamos en el chat. Y bueno, como esto genera impactos económicos, sociales, también pues los trabajadores de construcción civil se ven afectados. En algún momento solicitaron al gobierno para que se los incluya dentro del bono, que en mi opinión debió ser lo correcto, pero no los incluyeron, ¿no? Yo sepa, los trabajadores de construcción civil como sindicato no los han incluido en el tema del bono, y esa es la razón también por la que hay presión para iniciar las obras públicas, ¿no es cierto? Más que la impresión, de repente, la presión de grandes empresas, ¿no?
hay presión también social de estos trabajadores, pues que ya 2 meses que no tienen ninguna oportunidad económica, ¿no? Pero el problema que hay que evaluar cuando ustedes evalúen sus riesgos es que ahorita, lógicamente, se produjo la pandemia, el riesgo se presentó. ¿Ha generado un daño? Sí, ha generado un daño. También, efectivamente, hay gastos generales, hay de repente costos que han afectado a la calidad, ¿sí? Al alcance. Cada uno tendrá que evaluar qué le pasó a su obra durante esos 60 días, ¿no? ¿Cuál es el daño económico ahí? Para que después lo puedan sustentar. Pero que a mí lo que me preocupa es que ustedes también en ese plan de riesgos tienen que plantear qué pasaría si una vez reiniciada la obra se paraliza nuevamente, ¿no? Se paraliza la obra por un brote de coronavirus en sus trabajadores. Y esto ya pasó en Chile, ¿no? Y justamente acá tengo un video, a ver, se lo voy a mostrar. Bien, imagínense lo que está ocurriendo en Providencia. Ojo con este tema que también está tomando bastante cuerpo en la agenda noticiosa de esta mañana. Hay un grupo de trabajadores que ha paralizado una obra de construcción de edificios en la comuna de Providencia. Hay una decena de trabajadores al menos que se señalan como eventuales contagiados. Reclaman falta de sanitización para trabajar de manera segura. Vemos la imagen ahí del Buenos Días a Todos, que está reporteando también el tema en nuestra señal abierta. A este lugar, que está ubicado en la calle Llewellyn Jones, en Providencia, llegó la Seremi de Salud a fiscalizar el lugar, a recopilar antecedentes. Esto comenzó pasadas las 9 de la mañana. Al menos una veintena de trabajadores de esta construcción paralizaron la obra del edificio en ese lugar, luego de denunciar la presencia de varias personas con el COVID-19 en su interior. Según los antecedentes preliminares, son varios los obreros que están reclamando falta de medidas para tener un retorno seguro al trabajo. A ver, se cortó el video. Cerca de mi casa hay varios adultos mayores, yo tengo a mi papá y todos estamos en riesgo, así que no hay que respetar a los trabajadores. Está personal del EPDI, nosotros lo podemos ver justamente con sus placas y con sus uniformes propiamente tal. Y al interior también Seremi de Salud, Carabineros y el representante legal de esta empresa. Mari, te escucho. Hombre, el cargo a cada uno de los trabajadores que están acá afuera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos en la mañana no se habían identificado, según el testimonio de los trabajadores, a los contactos directos de quienes sí habían resultado positivos. Y finalmente eso es lo que los tiene hoy día un poco complicado, ¿no? ¿Ustedes saben cuáles son los contactos directos de estos casos que han resultado positivos? No, pues así como lo dije yo, las reducciones de los espacios son chicos. O sea, para ustedes son todos contactos directos. Claro, todos contactos directos. Bien, entonces miren, eso ha pasado en Chile, porque en Chile, lógicamente, me parece que su política es más neoliberal que la que tenemos aquí en el Perú. Entonces les preocupa mucho el tema productivo, el sector construcción, las industrias. Bueno, no paralizaron al 100%, ya han retomado las obras y se produce eso, ¿no? Lo que les digo. Paralizan por un tema de brote. Entonces, este es el principal riesgo que ustedes van a tener que evaluar al reinicio de las obras, ¿ya? ¿Cuáles son las causas? Ya las conocemos. Pero ¿cuáles pueden ser los impactos? Los impactos que te pueden generar más daño a la obra. Y la pregunta final aquí para este tema podría ser, bueno, y si alguien se contagia y de repente hay un fallecido en tu obra, la obra se paraliza, y ahí la responsabilidad de quién va a ser. De la entidad, ya no creo, ¿no? Del Estado, probablemente la responsabilidad va a ser el contratista. Entonces, ¿cómo va a ser tu ampliación de plazo por esa paralización? ¿Cómo va a ser estos gastos generales? ¿No? Entonces aquí, digamos, la pelota va a estar en la cancha del contratista. Entonces, eso vas a tener que evaluar muy bien para poder tomar una decisión, ¿ya? Y aquí está, ¿no? Entonces el riesgo es el contagio por el COVID. Las causas, ya las conocemos, pueden ser, lógicamente, una deficiente implementación de los protocolos de bioseguridad, ¿no? Una de las causas puede ser la idiosincrasia y también descuido del trabajador. Bueno, y otras causas que puedas identificar. Aquí te doy algún par de ideas, ¿no es cierto? Porque estamos enfrentando algo nuevo. Y de alguna forma yo creo que nos va a servir, sí, para darle más importancia al tema de seguridad y salud en el trabajo.
¿no? Sabemos que hay mucha informalidad en el sector construcción, ¿no? Una cosa es una obra en Lima de 50 millones de soles, 100 millones de soles, los Juegos Panamericanos. Otra cosa es una obra en distrito, en un centro poblado, con trabajadores de la zona, que con las justas quieren usar guantes, casco, no lo usan, ¿no? Inclusive hasta botas a veces le das y no las usan tampoco, las dejan en su casa, ¿no? Entonces hay un tema de idiosincrasia. Pero podrían haber otras causas que con tu experiencia tú podrás identificar. Y lógicamente los impactos, como le dije, pónganse en el escenario más dañino, ¿no? Más pesimista. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Entonces, lo peor, bueno, va a ser la paralización de tu obra. Puede ser el fallecimiento de un trabajador a raíz del COVID. Y aquí hay que tener muy bien claro el tema de los seguros que vas a tener que contratar. Sé que ya las aseguradoras están dando planes de seguro para COVID. No sé cuánto será el monto, pero por ahí están circulando por las redes y en los grupos de técnicos. Bueno, la paralización de obra, de hecho que va a haber una paralización de obras si hay un evento de este tipo, no sabemos cuántos días. Si tú trabajas en la entidad, ¿cuántos días le dará de paralización, no? Nuevamente, para que el contratista presente un nuevo plan de bioseguridad, esos días, ¿quién se lo reconoce? Entonces hay un vacío ahí. Bueno, probablemente no te escapes de algunas multas de la SUNAFIL, sobre todo si no has pagado los seguros. Bueno, y eso va a generar mayores gastos generales y también otros impactos desconocidos. Entonces, esta va a ser, digamos, la madre del cordero, que vas a tener que reflexionar muy bien para que lo integres en tu plan de reinicio de obra. ¿Ya? Y como le digo, ya tenemos la experiencia de otros países de cómo han sido los efectos, ¿no es cierto? Y miren ahí que en Chile han llegado pues, policías, han llegado de la superintendencia, entrevistas a los obreros, inclusive le preguntaban si todos estaban en planilla, creo, ¿no? Al contratista. Y eso sabemos, como le digo, la informalidad que existe en el Perú, entonces podrían tener efectos negativos. Bueno, esta es parte del taller que desarrollamos. Aquí he hecho una pequeña lista de los riesgos que normalmente se presentan en obras públicas sin COVID, pero esto lo voy a pasar para enfocarnos a los riesgos que pueden haber por el COVID. He identificado algo de 6 riesgos, 6 o 7 me parece, no recuerdo bien. Ahorita lo vamos a ver en la diapositiva. Primer riesgo, no encontrar el reemplazo para el ingeniero residente, para el ingeniero especialista o para el ingeniero supervisor que cumpla los mismos requisitos exigidos en las bases. ¿Ya? Y aquí hay algunas preguntas sueltas que saldrán a debate y en todo caso tú vas a tener que analizarlas y reflexionarlas, ¿no? ¿El cambio será temporal de estos especialistas o el cambio será definitivo? ¿No? Leí por ahí que parece que cuando el tema de la supervisión no puede continuar, la entidad va a designar a un inspector. Me pregunto, ¿el inspector tendrá la capacidad logística, técnica para asegurar la calidad de la obra? ¿No? Son preguntas, ¿ah? De repente a muchos contratistas podría convenirnos que ya designe un inspector, de repente para que no nos haga tanto problema, ¿no? Pero aquí estamos viendo lo que a nivel general, lo que le conviene al país, ¿no? Y hay que verlo de varios ángulos. Y es probable que no encuentres un cambio del residente porque justamente pues, el 90% de las obras están direccionadas. Entonces hay un solo ingeniero que cumple y tiene ese doctorado, ¿no? Un solo ingeniero en el Perú. O si hay otro, está en Tacna y no va a poder llegar. Entonces aquí hay un vacío. Yo entiendo de que la directiva que tiene que sacar el OCE el martes tiene que haber algo de flexibilidad en este tipo de los requisitos, ¿no? O sea, ya vamos a tener que no cumplir la ley o el reglamento de contrataciones porque esto no se va a poder dar en todos los casos, ¿no? Y también tenemos el tema de la edad de los 65 años, que no prohíbe, ojo, o sea, tener 65 años no te prohíbe trabajar. Te dice que si quieres, no puedes, no trabajes. Pero si quieres trabajar, tienes que presentar una declaración jurada diciendo que tú asumes toda la responsabilidad. Entonces, un ingeniero residente que sí cumpla los requisitos, si quiere trabajar y tiene mayor de 65 años, sí podría trabajar con una declaración jurada diciendo que él asume toda la responsabilidad por un tema de edad, ¿no? Tenemos el problema de los diabéticos, los que sufren enfermedades respiratorias, problema de obesidad, creo que ahora ya lo subieron a 40, me parece, el índice de masa corporal estaba en 30, pero si lo ponían en 30 creo que nadie iba porque la contextura del peruano no es que sea obeso, sino que es un poquito subida de peso para la talla porque somos un poco chatos.
Entonces parece que lo subieron a 40 porque si no ya nadie trabajaba, ¿no? Entonces son preguntas que tienes que evaluar y son riesgos que tienes que tú también evaluar para reiniciar tu obra, ¿cierto? O de repente consigues el residente y de repente por ahí, ¿cuál es el evento que puede presentarse? Que el residente te diga, ¿sabes qué? Mira, la cosa no camina, hay mucho trabajador, hay contagio, yo me voy. Renuncio a la obra, y está en todo su derecho a renunciar, y de repente te deja con la obra iniciada a una semana, o 15 días, o un mes. Y bueno, ¿y qué haces? Ya iniciaste con un residente, o el residente póngase que se contagie también. Entonces, ¿dónde buscas un reemplazo nuevamente? Otra vez, paralización, gastos generales, multas, ¿sí? Como le digo, no quiero caer de pesimista. Mi trabajo aquí en esta conferencia es ponerte todos los escenarios posibles que pueden pasar, bueno, lo que yo he pensado, ¿no? Ustedes también tendrán su propio punto de vista, que podría suceder en las obras. Y hacer una gestión de riesgo responsable justamente es eso, evaluar todos los escenarios posibles, todas las causas probables y todos los impactos que puedan suceder. ¿Ya? Segundo evento que podría pasar, dificultad para comprar algún insumo poco común, ¿no? Ya sea por una importación desde otra región o de repente el extranjero. Y el tema de las obras públicas es que te arrastra una serie de actividades comerciales, ¿no es cierto? No solamente la obra pública, donde tú tienes todos los insumos, todos los recursos, toda la maquinaria, ¿no? Eso podría funcionar en una mina tal vez, y eso es, ¿no? Pero una obra pública común y corriente no. Necesitas que otras actividades también empiecen a trabajar. Entonces, ¿qué pasaría si en tu proyecto no encuentras un insumo, ¿no? Por el tema del COVID nuevamente, por el tema de la pandemia, por el tema de la paralización parcial, ¿cierto? Lo más probable es que también que la cuarentena se levante por regiones. Yo ahorita estoy en Lambayeque estamos muy mal, probablemente que Lambayeque no levante todavía la cuarentena, de repente levantan en otras regiones y Lambayeque no. Entonces, ¿qué pasa si ese producto tienes que traerlo de otra región donde todavía no levantan la cuarentena? Esas cosas tienen que evaluarse. A finales te podrían llevar a una paralización también, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer aquí es agarrar tu lista de insumos, ¿no? El QS10, y empezar a evaluar, ¿sí?, cuáles tendrían la mayor probabilidad de no conseguirlos, ¿no?, en el reinicio de la obra. Y estar conversando con proveedores, con contactos, porque cada insumo de estos, lógicamente algunos pueden ser reemplazados, ¿no? Tal vez, con la autorización del supervisor, pero hay insumos que de repente no van a poder ser reemplazados. Entonces aquí es donde interviene tu experiencia, ¿no? Como residente, como supervisor, ¿sí? Pero el evento está ahí, ¿sí? Entonces, si tú quieres evaluarlo ya con una perspectiva de riesgos, tendrás que evaluar, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que esto ocurra? ¿1%? ¿90%? En función a tus insumos. ¿Cuál es la probabilidad de que eso ocurra? ¿Sí? Y de ocurrir, ¿cuál sería el impacto? ¿Se podría reemplazar con otro insumo? De repente es un insumo muy importante que me paraliza la obra, desde el impacto, y ese costo ya lo voy a asumir yo. De repente, la entidad ya no te va a querer dar otra ampliación de plazo, porque vamos a estar, digamos, sometidos a lo que decía el alcalde, lo que decía el gerente de infraestructura, ¿no? Hay mucha libertad en este aspecto, porque son temas nuevos. Lo mismo podría pasar también con algún repuesto, alguna maquinaria, alguna calibración, ¿no?, de un equipo especial, que no la tienes en la zona, o que de repente el proveedor no esté dando servicio, y que sea una maquinaria que se necesita para poder trabajar y avanzar alguna partida específica. Podría ocurrir también con algún ensayo de laboratorio. No todo lo hacemos en cancha. Desde una simple esclerometría, 16, 21, de repente un ensayo de viga 25. Beckelman, donde no puedes hacer el ensayo porque el proveedor está en Lima, no puede llegar a la zona, y bueno, mientras no demuestres que las deflexiones ya están estables, no puedes colocar la siguiente capa de afirmado o de base granular. 38. A menos que te exoneren de estos ensayos. Podría ser un tema que se converse con la supervisión, pero tal vez más adelante podría llegar la Contraloría, ¿no? No sabemos también. Acuérdense que la Contraloría igual va a cumplir su función, no ahorita, te van a revisar después de 2 años cómo liquidaste esa obra, y si no tienes ensayos, ¿no? Entonces, este es otro evento que también ustedes tienen que evaluar, ¿no? ¿Qué probabilidad de ocurrencia hay de esto? Y cuál es el impacto. ¿Ya? Otro evento
que es lo más probable que también suceda, que son las demoras en los pagos de las valorizaciones. Cada uno conocerá su entidad, ¿no? Unos mejor que otros, porque sabemos que una valorización demora, ¿no? En el mejor de los casos, cuando todo está funcionando normalmente. Ahora, con el tema de la pandemia, hay muchas oficinas que no están abriendo, ¿no? Y si ya se aperturan las obras públicas, también las entidades tendrán que empezar a trabajar. Porque una valorización que yo sepa, pues tiene como mínimo, no sé, unos 5 vistos buenos, 5 sellos, ¿no? Hasta que te lleguen a pagar el cheque y hacer el depósito de repente. Entonces son varias oficinas administrativas que pasan. ¿Y qué sucede si una oficina no atiende? Entonces podrían haber también demoras en los pagos de valorización que tarde o temprano te podría afectar también con un tema de liquidez en la obra, ¿no? Más aún ahora de repente muchos están sin liquidez, aún así. Entonces, esto también es un riesgo, es un evento que ustedes van a tener que evaluar, ¿no? Y de repente te lleva a una segunda paralización. Y eso es lo que no queremos. O sea, si reiniciamos la obra, tenemos que reiniciarla con una alta probabilidad de que no va a haber mayor interrupción en el futuro. Y de repente algunos dirán, ¿sabes qué? Mejor no el reinicio, porque el riesgo es muy alto. Entonces ya no estamos viendo como incertidumbre, sino como riesgo. Bien, el otro evento, definitivamente la disminución de los rendimientos. Y aquí tal vez sea uno de los principales problemas. No sé si el OCE irá a sacar una directiva sobre esto. No que te diga cuál va a ser el rendimiento en cada partida, ¿no? Sino que una cosa es pues, un rendimiento o una cuadrilla donde trabaja solamente el topógrafo con su portamira, y otra cosa es una cuadrilla donde hay 3 personas, donde hay 8 obreros, hasta 10 obreros, ¿no? Por el tema del espaciamiento, ¿no? Entonces, esto es algo que tienes que evaluar partida por partida, ¿sí? Y empezar a evaluar tus indicadores, tus insumos de la cuadrilla que está planificada en el costo unitario, para que veas si es viable que se mantenga con el mismo rendimiento o de repente es una partida que amerita mucha concentración de trabajadores, por lo tanto el riesgo de contagio es más alto, ¿no? Entonces, por lo tanto, mejor propongo de que se separen más, pero eso podría afectar al costo unitario o al rendimiento. Sobre todo partidas en edificación, en lo que es vaciado de losas, que amerita mucha concentración de personas. Por más que utilice concreto premezclado, por más que utilice el concreto premezclado. Entonces, repito, cada obra va a tener su propio análisis. No se puede hacer una generalización acá. Yo te doy la idea solamente para que tú termines de pulirla y en base a tu experiencia puedas plantear un plan de respuesta, ¿ya? Bueno, aquí hay algunos obreros, inclusive la indumentaria, ¿no? Si quieres evitar contagios, bueno, entonces habrá que trabajar así, para no bajar el rendimiento y que todos trabajen en forma agrupada, ¿no? También es una probabilidad. Pero primero es identificar el riesgo y después cuál es tu plan de contingencia, cuál es tu plan de mitigación, ¿no? Para evitar los contagios. Entonces eso te lleva a un costo adicional, ¿no es cierto? Si no quieres bajar rendimiento. Pero podría haber partidas que de repente, por más que le implementes el tema de bioseguridad, de repente el rendimiento va a bajar. Porque una cosa es hacer un carrajeo pues, de vestiduras, donde interviene una sola persona, 2, ¿no? Y como decimos, otra cosa es hacer un concreto 210, donde pues, en los costos unitarios hay 10 peones, 3 operarios, un oficial y el capataz por ahí que está dando vueltas, ¿no? Entonces, cada ingeniero va a ser responsable de hacer esta evaluación. Esta directiva no creo que la dé el OCE, ¿no? A ustedes le están pidiendo que presenten su plan, ¿no es cierto?, de reinicio de obra y su protocolo de seguridad. Pero hay un tema de costo acá. Y una obra, bajar el rendimiento de algunas partidas, eso no es mayor metrado, ¿no es cierto? Eso podría, no sé, a ver, los que son especialistas en el reglamento, en todo caso hay un vacío, podría trabajarse como un adicional de obra, bajar los rendimientos, ¿no? A pesar de que están bien sustentados, ¿no? Bien sustentados. Entonces, ¿quién aprueba ese adicional? ¿Sí? Tiene que ponerse de acuerdo la entidad con el contratista. El adicional te lo aprueban antes de iniciar la obra o te dicen inicia conforme vaya aprobándose el adicional. Son decisiones que vas a tener que tomar. Porque si inicias, y si la obra se paraliza, creo que el daño va a ser mayor. Entonces, esto te va a obligar a redistribuir cuadrillas, ¿no? Pensar en nuevos rendimientos, como les decía, nuevos costos unitarios, nuevos presupuestos.
Y aquí viene el vacío legal, ¿no? Si se podrá cambiar el presupuesto por cosas que no son gastos generales, ¿no? Porque, bueno, el tema de los CPPs, algunos lo consideran costo directo, otros lo consideran gastos generales, y también ahí siempre hay las dos opiniones. Pero en el tema de rendimiento, esto sí es costo directo. Entonces, un nuevo presupuesto significa que tiene que haber una adenda al contrato, porque ya no contrataste con ese monto de obras, sino es otro contrato. Ese nuevo contrato tiene que aprobarlo nuevamente la entidad, tiene que informarlo al MEF, ¿no? Y ya ustedes conocen toda la, digamos, la secuencia administrativa que sigue esto. Pero ese es un riesgo que vas a tener que evaluar. Este es un evento, ¿no? Bueno, puse esto también porque podría ocurrir ese tema. Como le digo, estoy pensando en todas las cosas que pueden salir mal, ¿eh? De que a pesar de que tú tengas tu CIRA, tengas tu estudio de impacto ambiental, todas las certificaciones, podría presentarse un vicio oculto en el tema arqueológico y encontrar por ahí un resto. Y el problema sería para que encuentres un arqueólogo que venga a la zona por el tema de la inamovilidad por regiones que pueda haber y que pueda llegar a la zona y de repente no pueden darte el permiso para que sigas trabajando. Ojo, a pesar de que tengas el CIRA, ¿no? Porque el CIRA es el certificado. Como le digo, el certificado no te cubre para un tema de gestión de riesgos. Entonces también tienes que plantear y evaluar qué probabilidad hay de que esto ocurra. Bueno, tú conocerás tu obra, conocerás los antecedentes, preguntarás, pero la pregunta es ¿qué probabilidad? ¿No? ¿1% o es muy alta la probabilidad? Hay un riesgo social también, ojo con eso, de rechazo a la población por exposición al contagio, sobre todo en obras de saneamiento que tienen contacto directo con las viviendas, ¿no? Donde van, lógicamente esta calle es un poco ancha, hay calles donde las casas pues, están frente a frente prácticamente, ¿no? Y hay que colocar tuberías. Entonces podría haber un riesgo de rechazo de la población. Y la gente le gusta, ustedes saben que le gusta sentarse, poner su banco ahí afuera, mirar qué pasa en la obra, y están ahí. Inclusive algunos empiezan a dirigir hasta la obra, ¿no? Y le dan instrucciones a los obreros. Entonces, este es un riesgo que también tienes que evaluar, como les digo, sobre todo en obras de saneamiento, obras de pavimentación, obras que son a tajo abierto, donde no se pueden cercar y no se pueden separar las viviendas. Al menos que de repente coloques un cerco, ¿no? Que separe la vivienda con un pasadizo, ¿no? Y te permita trabajar en forma aislada. Eso podría ser tu plan de respuesta, ¿no? Tu plan para la reapertura de obra. Pero eso es un costo también. Cercar esa parte de la obra, diseñar los flujos peatonales, por dónde van a ir, las tranqueras. Es todo un tema. Si antes no le habíamos dado mucha importancia a este tema de la seguridad en obras, la señalización ahora va a cobrar mucha más importancia todavía. Porque si tú empiezas la obra y hay un rechazo de la población y te paralizan la obra, pues nuevamente la culpa no va a ser del contratista, pero la entidad te podría decir, oye, ¿sabes qué? No has implementado las medidas de seguridad y la señalización adecuada. La gente está reclamando por tu incompetencia, te podría decir. Esas cositas tienes que evaluar, ¿no? Y te van a generar una nueva paralización. Bien, bueno, y el riesgo de contagio, que ya lo hemos comentado, donde hay que evaluar también diferentes escenarios, ¿no? Porque pueden haber riesgo de contagios durante el trabajo productivo, o sea, cuando las personas estén haciendo sus actividades, se pueden contagiar. Puede haber riesgo de contagio en las instalaciones higiénicas, ojo con las obras que no tengan este tipo de servicios, ¿no? En las instalaciones higiénicas, lógicamente aquí tengo que no tener los CPP, ¿no? Si no, no podría hacerlo. Puede haber riesgo de contagio durante la alimentación, definitivamente. Riesgo de contagio del trabajador en el hogar, y esto cómo lo controlas, ¿ah? Complicado. Riesgo de contagio durante los traslados, ¿no? De los obreros que van a su casa todos los días y regresan, ¿sí? Y riesgo de contagio en las operaciones logísticas externas, contacto con ferreterías, con proveedores, algún otro proveedor que venga y todo lo demás. Entonces, estos 6 escenarios vas a tener que evaluar, ¿sí? Y tratar de controlar, en todo caso, el contagio. Por ahí conversaba con algún colega y me decía que él estaba planteando una propuesta a la entidad para reanudar su obra,
y quería poner una especie de campamento interno, donde el obrero que entra ya no sale, digamos, por 30 días. Y cierran su obra durante 30 días, como dicen, nadie entra, nadie sale. Lógicamente con todos los protocolos de examen molecular, o aunque la prueba rápida me dicen que no es tan segura, ¿no? O que de repente esos obreros entren a la obra y estén en cuarentena por 15 días, hasta que nadie esté contagiado y recién reinician. Pero la idea que él tenía era que estén en cuarentena en un campamento, pero que no salgan durante 30 días, ¿no? Porque había mucho más ruido que el obrero esté saliendo y entrando todos los días, saliendo y entrando, saliendo y entrando, ¿no? Podría ser portador del virus y él no lo sabe tampoco. Y aquí hay un tema también de costos, porque ¿tendrían que hacerle pruebas moleculares todos los días a los obreros cuando entran a obra? ¿Habría que hacer, o solamente le hacemos la prueba molecular al inicio de la obra? ¿Prueba molecular o la prueba rápida? ¿No? Que yo sepa, no hay pruebas moleculares a nivel nacional, son escasas, o las tienen algunas clínicas. Y no sé cuánto será el costo, creo que vale 150 o 200 soles la prueba molecular. Entonces esa prueba se la haces una sola vez, ingresa, pero ¿y qué tal si él sale y se contagia? A pesar de que toma todas las medidas de seguridad, de repente. Acuérdense de la informalidad que hay, ¿eh? Acuérdense de la resistencia al cambio, los nuevos protocolos del personal obrero, ¿no? Entonces, ¿tendría que hacer que pruebas moleculares todos los días? ¿No? Habría que esperar, creo que hay protocolos, me parece, de MINSA también sobre este tema. Habría que revisarlos, la verdad que yo no los he visto al detalle. Pero son eventos que se pueden presentar y tú estás en la obligación de evaluarlos, ¿no? O de repente el obrero se contagia en su casa y tú no lo sabes, ¿no? O en la alimentación, o sea, las cosas, no solamente las cosas que tú puedas controlar dentro de la obra, sino lo que puede pasar fuera de la obra. Por eso es que este contratista lo que quería era ponerlos en un campamento y después, digamos, 7 días de descanso y después nuevamente reingresan tipo mina, ¿no? ¿Sí? Con subidas y bajadas. Pero eso involucra un campamento adicional, camas, servicios logísticos, instalaciones, mejorar tus comedores y todo lo demás. Y también durante el trabajo productivo hay que ver el tema de los EPPs. Y aquí podría también haber una gran diferencia en el tema de costos, ojo. Porque una cosa es que el obrero use, lógicamente, su mascarilla, que hay de todo tipo, ¿no? Hay las mascarillas, las N95, las que tienen filtro de aire, ¿no es cierto? Las que son de tela, o las que son de repente mucho más sofisticadas con 2 filtros a los costados, totalmente impenetrable. Pero aquí hay algo que de repente todavía nadie se ha puesto a evaluar. En estas mascarillas están diseñadas, mejor dicho, no están diseñadas para tenerlas, digamos, las 8 horas de trabajo y sobre todo para trabajo pesado donde el obrero necesita todo el esfuerzo físico y necesita todo el oxígeno. Entonces, una cosa es, lógicamente, los ingenieros, que podríamos tener esta mascarilla porque nuestro trabajo no es pesado, la gente de logística, almacenes, ¿no es cierto? Porque no es mayor ejercicio físico, ¿no es cierto? Pero el obrero que está cavando una zanja, el obrero que está cargando un balde de concreto, cargando ladrillo, probablemente con estas mascarillas le llegue a faltar oxígeno. Y por ahí también leí un paper que hablaba de que tener mucho tiempo la mascarilla más bien te producía contaminación por el CO2 que tú exhalas y que a la vez lo inhalas y estás más bien contagiándote y te produce sueño. Ojo, que estamos ante un tema nuevo donde no hay muchos estudios e inclusive por ahí podría haber de repente un adormecimiento y de repente un accidente porque se quedó dormido o perdió el equilibrio. Entonces, esas cositas también hay que evaluarlas, ¿no? Ahora, si le damos también mascarillas de tela, de repente estos no tienen ningún tipo de protección. Entonces, eso, por favor, quisiera que ustedes lo analicen bien para ver cuál es la mascarilla más adecuada que deben implementar en su protocolo. Y eso cuesta. Esto aquí no sé cuánto costará, pero las N95 con filtro la están vendiendo en 50 soles. ¿No? Estaban antes mucho más baratas, pero ahora no las encuentran así nomás y están muy caras. ¿No es cierto? Y eso es a nivel mundial. Entonces, por ahí pensé en otra alternativa que podrían ser este tipo de protectores faciales. Son una especie de cascos que vienen en su careta transparente, que podría ser una alternativa y podrían usarse mascarillas, esas, no de tela, pero no las N95, sino
las otras mascarillas que son un poquito más flexibles y que permiten un poquito más el paso del aire. Algunas empresas ya lo están haciendo, pero esto lógicamente tiene un costo, ¿no? Y el obrero también tiene que acostumbrarse a utilizar, ¿no? Entonces ustedes son los que tienen que tomar la decisión para que lo puedan presentar en su protocolo de reinicio de obras. Leía por ahí también que las herramientas no deben ser intercambiables porque hay un riesgo de contagio, ¿no? Entonces habría que pensar, bueno, cuál es el riesgo, el evento de que los obreros no se acostumbren a eso y empiecen a intercambiar herramientas, ¿no? Porque la construcción civil tiene su particularidad, pues esto no es una fábrica, ¿no? Donde todo hace un trabajo específico y nada más, y está en su puesto de trabajo, y de ahí las 8 horas y se va a su casa, ¿no? En la construcción hay movimiento, hay intercambio de herramientas, hay contacto físico, ¿no es cierto? Hay descansos. Entonces, todas estas cositas también hay que evaluar, ¿no? Si las hacemos de uso personal, cómo las etiquetamos, cómo las diferenciamos para que alguien no se equivoque, inclusive, ¿no? Coger su herramienta. Y también qué proceso de desinfección también le podemos aplicar. El tema de baño ya lo habíamos mencionado. ¿Cuál es el riesgo de contagio en un baño? Podría ser muy alto el riesgo de contagio en un baño. Entonces, tendríamos que optar por baños químicos que se puedan desinfectar de repente todos los días, ¿no? El tema de comedores, igual, eso no es en campamento. ¿Dónde va a alimentarse las personas? La distancia mínima de 1 metro, 1,5 metros. Por lo tanto, necesitas mesas más largas, necesitas dobles turnos de alimentación de repente, o de ingreso y salida a la obra también. O sea, hay muchas alternativas, muchas variables. Bueno, esto está pasando en Colombia. Vamos a ver ahí unos cuantos videos también para que vean más o menos cómo ellos están enfrentando el tema del reinicio, ¿ya? Vamos a ver este pequeño videito. Como descansar un poquito la voz. Ya vamos por 1 hora 40 minutos. Cumpliendo con la reactivación del sector de la construcción y lo estipulado por la alcaldía, las empresas debieron realizar una previa inscripción en línea donde adjuntaban el protocolo de bioseguridad. En esta obra, ubicada en el sector del Poblado, podemos ver cómo los empleados cumplen con el aislamiento social desde la entrada, que está delimitada y debidamente marcada. Luego se deben someter a la toma de temperatura, donde si el resultado es superior a 38 grados, inmediatamente son devueltos a sus casas. Posteriormente a ello, todos deben pasar por esta poceta con solución de hipoclorito y agua para desinfectar el calzado, para luego pasar un lavado de manos acondicionado para no tocar el grifo ni el jabón. Desde la entrada hasta los vestieres, todos los obreros que hacen parte de esta construcción deben cumplir ciertos requisitos. Aquí lo podemos ver, todos los días se hace esta aspersión con una solución a base de hipoclorito para desinfectar los vestieres y así poder cumplir de la mejor manera el protocolo de bioseguridad. El protocolo de bioseguridad también se extiende hasta el lugar donde los empleados ingieren alimentos, teniendo en cuenta el distanciamiento social y el tapabocas como un elemento obligatorio. Las herramientas de trabajo se deben desinfectar al inicio y al final de la jornada. Y este es otro video también de... Esta mañana las autoridades nacionales y distritales realizaron la verificación de los protocolos de bioseguridad en un proyecto de construcción en Bogotá, donde regresan los trabajos paulatinamente. Hasta el momento son más de 400 obras que están iniciando el proceso adecuado de los protocolos. Creo que esa es la mejor opción. La Secretaría de Hábitat y la secretaria Nadia Rangel y el ministro de Vivienda Jonathan Malagón González visitaron el proyecto La Felicidad en el suroccidente de Bogotá. En las obras se verifica el suministro de elementos de protección, turnos de alimentación, horarios flexibles, desinfección y limpieza, distanciamiento social, instalación de lavamanos y toma de temperatura. El trabajo entre las Secretarías de Salud y Hábitat permiten que el 70% de las obras públicas de Bogotá comiencen a reactivar sus actividades. Esta es una obra que cumple con los requerimientos de bioseguridad establecidos en el protocolo del Ministerio y la Secretaría de Salud, pero adicionalmente se han comprometido con garantizar que se puedan utilizar medios de transporte alternativos al sistema de transporte público de Bogotá. Entonces, miren, aquí en el país, lógicamente, ¿quién va a hacer esa supervisión, no? Hay mucho trabajo para la SUNAFIL, no se va a abastecer definitivamente para que visite todas las obras. Y probablemente por ahí, de repente, muchas empresas, bueno, este video lo voy a pasar para avanzar,
no cumplan, ¿no?, con los estándares. Actualmente ya el Ministerio de Vivienda había dicho que ha sacado una resolución ministerial donde están todos los protocolos para el sector construcción. Me gustaría que lo lean. No, como le dije, no es una conferencia para evaluar todos esos protocolos porque ya están impresos ahí, ustedes los pueden revisar, ¿no? Y también Transportes ha hecho lo mismo para diferentes tipos de actividades, ¿no? Desde la ejecución de conservación vial hasta trabajos de construcción, metros, ferrocarriles. Hay toda una lista ahí de protocolos que ya están aprobados y están en la internet. Entonces, sí se ha hecho en Perú algún trabajo de ese tipo. Lo importante es que ya se puedan aplicar. Esto va a pasar un poquito más rápido, porque ya una hora con 40. Lo que quería llegar es a esto, a este cuadro, porque este es parte de un taller que les decía. Acá. Riesgos. Tiene que evaluar la probabilidad de ocurrencia, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese evento, ¿sí?, que te puede afectar el costo, la calidad, el alcance del proyecto? Y esa probabilidad yo tengo que cuantificarla. En este caso ya está normado esto, ¿no? Desde 0,10 hasta 0,90. Esta es la probabilidad, 10%, 90%. Muy alta o muy baja, ¿sí? Y también tengo que evaluar el impacto de la obra. Si el impacto es muy bajo o el impacto es muy alto, en función también a probabilidades. El producto de las dos me da el nivel de riesgo y está con líneas verdes, amarillas y rojas. Entonces, los niveles de riesgo que te den muy alta la cuantificación, acá está. Cuando el nivel de riesgo es muy alto, tendrías que obligatoriamente presentar un plan de respuesta. En este caso estamos a nivel de COVID. Obligatoriamente el nivel de riesgo va a ser muy alto. Por lo tanto, tienes que presentar tu plan. Pero si el nivel de riesgo de esa actividad que tú planteas, o de ese evento, es muy bajo, sencillamente lo monitorea nada más muy superficialmente, pero no implica mayor presupuesto, ¿no?, porque el riesgo es muy bajo. Entonces, básicamente nos tendríamos que concentrar en los riesgos que te salen de moderado a muy alto, ¿ya? Y bueno, ya hay una tabla también que se da en el PMBOK, de repente le pueden tomar alguna foto, los que están en internet, porque esta tablita también te ayuda a evaluar cuál es el impacto en una obra, ¿no? Desde un 5% hasta un 80% si es muy alto, en función en qué condiciones te encuentres en cada uno de estos escenarios, ¿no? Tanto para el costo, para el plazo, el alcance como la calidad. Entonces, eso, bueno, se cuantifica, se evalúa una matriz de riesgo por riesgo, se evalúa el costo también de ese riesgo, y eso se lleva al final a un presupuesto, ¿no? Vamos a pasar esto un poquito rápido. La verdad que esto es un curso de 10 a 20 horas. Y aquí quería llegar. Cuando tú identificas el riesgo, tienes que plantear estrategias, ¿ya? O sea, ustedes en su plan de reinicio de obra tienen que plantear las estrategias. Y van a haber dos niveles de estrategias. Primero, estrategias para mitigar el riesgo. ¿Y qué cosa es mitigación? Mitigación es evitar que se produzca. ¿Ya? Evitar que se produzca. Mitigar es evitar que se produzca ese riesgo. Y entonces aquí tendrás que plantear todas las estrategias, ¿no?, e invertir todo lo necesario en protocolos, en bioseguridad, en asesoramiento y en todo lo demás. Acuérdense que también aquí la recomendación es que este tema de los protocolos de bioseguridad no deben estar a cargo del jefe de seguridad de obra. O sea, una cosa es la seguridad y salud del trabajo que conocemos por un tema de proceso productivo, y otra cosa es la bioseguridad frente al COVID, ¿no? Aquí la recomendación es que tienes que tener tu propio personal de bioseguridad, que te monitoree todo, ¿no? Y aparte tendrás que tener tu seguridad de obra para el tema productivo que siempre lo hemos estado manejando. Entonces, dentro de las estrategias tendrás que ver cuál es toda tu inversión acá, ¿no?, para mitigar el riesgo. Y la otra estrategia, la segunda parte es, bueno, ¿cuál va a ser tu respuesta en el caso de que el riesgo se presente? ¿Cuál es la contingencia? ¿Cuál es tu plan de contingencia? La contingencia es, cuando se presente el riesgo, ¿cómo minimizo sus efectos? ¿Ya? Entonces, ¿cómo reduzco el impacto? El riesgo se presentó, en este caso, ¿sabes que hubo un contagiado? O hubo un fallecido en la obra. Bueno, ¿eso qué impacto va a generar? ¿Cómo reduzco ese impacto? Entonces, esas son las estrategias de contingencia. Un plan de riesgo debe tener estas dos, tanto para la mitigación como para la contingencia, ¿ya?
Y bueno, y normalmente cuando se hace un plan de gestión de riesgo ya completo, se evalúan, se hace una matriz de datos con todas las partidas que se evalúan, se asumen probabilidades, se asumen impactos, se asumen costo directo, y a las finales yo tengo un resumen total de cuál es el costo del riesgo. Por ejemplo, en este ejemplo, así muy rápido, una obra de 11 millones de soles de costo directo, el costo del riesgo inicialmente era 854.000 soles, costo del riesgo. Entonces, a través de la implementación del plan de contingencia y mitigación, el costo del riesgo se bajó a más o menos 200.000 soles, que representaba el 1.7% de la obra. Entonces, si nosotros quisiéramos hacerlo técnicamente, yo tendría que hacer toda esta metodología para evaluar cuál es el costo del riesgo total de la obra. Y si ese costo del riesgo, a pesar de que yo le aplico su plan de mitigación y contingencia, me sale muy alto, o sea, digamos, suponte que el costo del riesgo te salga el 20% del costo directo. Entonces, en algunos países lo que están haciendo es, ¿sabes qué? Mejor no licito la obra. O mejor no firmo contrato porque el riesgo es demasiado alto. Eso hacen las entidades bancarias cuando te quieren dar un préstamo o te den un proyecto. Si tu proyecto de inversión tiene un riesgo muy alto, sencillamente no te dan financiamiento. Ellos tienen unos indicadores. En el Perú, todavía no hay ese indicador que te diga cuál es el límite. No solamente por el COVID, sino por el tema de la gestión de riesgo normal. ¿No es cierto? En otros países, me parece que en Colombia están trabajando con un indicador de 10%. Entonces, cuando se licita una obra, se presenta también, antes de la licitación, se presenta el plan de gestión de riesgo. Y si ese plan de gestión de riesgo, el costo, digamos, es más de 10% del costo directo, la obra ni siquiera la licita. No tendrían por qué licitarla porque el riesgo es muy alto. Entonces, ese proyecto se devuelve digamos, a la unidad formuladora, ¿no? Al proyectista, para que mejore su plan de mitigación, de contingencia y para que baje el nivel de riesgo. De manera que el contratista al final no termine dejando la obra abandonada o en arbitraje o sencillamente una obra inconclusa. Bueno, eso es, colegas, la parte final. Bueno, y para terminar, lo dejo con esa reflexión. Que sea la decisión que ustedes tomen, ¿no? Lo que tienen que hacer es una reflexión objetiva de cada obra, para reiniciar con todos los protocolos de bioseguridad necesarios, con todo su plan de gestión de riesgos, o tal vez alguno de ustedes decida esperar, porque podría ser que de repente, como dicen, la cura podría ser peor que la enfermedad. Entonces, cada obra tiene su particularidad, no se podría generalizar. Generalizar sería un poco irresponsable, ¿no? Entonces, en este plan de evaluación, tendrán que intervenir, como le digo, la entidad, el contratista, el supervisor, si es que están a nivel de proyecto, el proyectista también, para que vean qué tan riesgosa es la obra para iniciarla cuando todavía vemos que la curva de contagio a nivel nacional no disminuye, ¿no? Que si disminuyera podría ser otro escenario porque la probabilidad de contagio sería menor, ¿se dan cuenta? Pero ahora como estamos, la probabilidad de contagio podría ser muy alta todavía. Bien, colegas, no sé si tenemos unos minutos más, casi hemos hablado 2 horas, pero si hubiera por ahí de repente alguna intervención, alguna opinión, gustosamente podemos conversar, discutirlas. Ojo, yo no soy especialista en el tema de ley de contratación y de obras públicas, hay mucha casuística en ese tema y mucho vacío sobre todo, ¿no? Bueno, lo dejo ahí por mi parte hasta el momento. Muchas gracias.